hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente Maduro se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido del subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gabavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nuestro primer invitado de hoy, el almirante Fernando Donoso, fue comandante general de la Marina y ministro de Defensa. Almirante Donoso, ¿cómo se están manejando las cosas para poder neutralizar este avance del narcotráfico, la violencia en el país, con todos los casos que dan la vuelta al mundo, la forma como se asesina ahora en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador? ¿Se está haciendo lo debido? Yo veo aquí que hay una mezcla de conceptos que nos están desorientando la opinión pública. Se está actuando a niveles de seguridad ciudadana y se está hablando de seguridad nacional, totalmente dos cosas diferentes. En lugar de mantener las Fuerzas Armadas haciendo vigilancia en las penitenciarías, o sea, custodiando el perímetro, todo ese personal debería estar en mejor posición y en un trabajo más profesional y de acuerdo a su preparación para proteger los puertos de toda la cantidad de terminales portuarios que tenemos. Eso es importante, en lugar de mantener a la gente en las calles haciendo los operativos de búsqueda de armamento, municiones y explosivos, que son operativos inoficiosos que no logran mayor trascendencia. También podríamos estar colaborando en el tema portuario. Son puntos estratégicos que se necesita tomar en cuenta. Se debe insistir en la cooperación internacional para trabajar de manera conjunta, incluso con los países vecinos, para poder bajar esos altos niveles de violencia por el narcotráfico. Aquí hace falta una estrategia para enfrentar una amenaza que afecta a la seguridad nacional. Una estrategia que debe comenzar primero con una estrategia regional común con Colombia, con México, con los Estados Unidos, porque nosotros solos no podemos contra ese flagelo de la humanidad que es el narcotráfico y el terrorismo internacional, la delincuencia internacional organizada. Eso es lo primero que deberíamos estar pensando. ¿Es un indicador apropiado decir que está bajando el narcotráfico porque se detecta cada vez más kilos de droga? ¿O los narcotraficantes saben que de toda la producción una parte siempre va a ser incautada por los organismos de control? ¿Cuál es su comentario, su opinión, almirante? Si nosotros vemos aquí que se captura 20 toneladas de droga, quiere decir que ha pasado mucho más. Entonces debemos reforzar las fronteras, tanto en el norte como en el sur, porque lastimosamente estamos rodeados de productores de la droga y eso no lo estamos viendo así. ¿Por qué estamos nosotros en el medio de este problema? Por los puertos que tenemos, porque nuestros puertos son codiciados por las bandas internacionales de mexicanos, colombianos, y hasta de Europa, como hemos podido ver ya con demostraciones de fuerza aquí contra los llamados, contra la llamada mafia balcánica, con agentes de Serbia o de otros países. Entonces, ahí viene la necesidad de considerar una mayor protección de los 630 kilómetros aproximadamente que tenemos de frontera con Colombia y los que tenemos con el Perú, porque por ahí está circulando la droga en cantidades, porque si somos felices por haber capturado 220 toneladas, quiere decir que ingresaron mucho más. Entonces debemos considerar eso, la protección. O sea, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de la protección de las fronteras. La Armada, como parte de las Fuerzas Armadas, tiene la obligación de protección de nuestro mar territorial. La Fuerza Aérea tiene la obligación de la protección aérea. Por consiguiente,
¿Qué pasó con los radares? ¿Dónde están los radares? ¿Por qué no se sabe qué sucedió con el radar de Montecristi? ¿Cómo se está visualizando la necesidad de neutralizar el uso de esas pistas clandestinas? Entonces, son temas que hay que tratar definitivamente en un plan estratégico, pero como dije hace un momento, están buscando los puertos. A través del tiempo, en diversas entrevistas que sostuve con usted, siempre manifestó la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén en donde corresponde, esto es, brindando la seguridad interna de nuestro país, esa seguridad de la nación, pero no estaba muy de acuerdo el que se inmiscuya en temas de carácter policial. En estos momentos, ¿usted piensa que deben estar las Fuerzas Armadas más fortalecidas, por ejemplo, en las fronteras, para que no penetre el narcotráfico desde fuera? Esto es el cruce, por ejemplo, de la coca y de la droga desde Colombia, desde Perú y de otros países. Claro que sí. Tomando las palabras suyas de hace un momento, yo en el corto tiempo que estuve como ministro de Defensa, enfrentamos, si mal no recuerdo, 3 estados de excepción en las cárceles por diferentes motivos. En las cárceles han muerto más de 300 personas, entonces la situación es muy crítica ahí. El hecho es que terminaba el estado de excepción, las Fuerzas Armadas volvían a sus cuarteles y volvía a repetirse otra masacre en las cárceles. Entonces, ¿de qué sirven esos estados de excepción? Hay que tomar las cosas con mucho más conocimiento estratégico, mucho más concepto, porque como le digo, esto es un tema internacional, no es un tema de delincuencia común, como se está tratando ahora. No es cuestión de meter 1.100 hombres dentro de Guayaquil, 1.100 adicionales, porque ni siquiera tienen dónde vivir, dónde comer, tienen que darles vestido nuevo, etcétera, una serie de elementos que se llama una apreciación logística antes de hacer un movimiento de una cantidad de gente como esa. Entonces, mientras no se piense en niveles, claramente en los niveles que corresponden, nivel político, nivel estratégico, nivel táctico, etcétera, donde cada uno tiene su campo de acción, el presidente, el ministro, los ministros, el comando conjunto, las fuerzas en general. Entonces, mientras no se actúe con eso, usted va a ver cosas que son dentro del campo militar. No se puede considerar que alguien que está en el nivel político descienda al nivel operativo para dar disposiciones. Entonces hay que considerar esto que le estoy diciendo, que es parte de una estrategia nacional de la lucha contra el narcotráfico, que debe comenzar con una apreciación completa de inteligencia que debe hacerle el CIES a través del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que el presidente tome la decisión del empleo de las Fuerzas Armadas, porque ahí viene otro problema que es necesario indicar. Los recintos penitenciarios, Latacunga y Guayaquil especialmente, en esos recintos el Estado ha perdido la soberanía, porque no es que están controlados esos recintos, están calmos. De sus conocimientos, en estos momentos, ¿quién mantiene el control de las cárceles? ¿Ya las tienen las llaves la Policía Nacional o siguen manteniendo las mismas los presos, como se ha dicho hace muy pocos días, por personas gestoras que están trabajando precisamente en la pacificación de las cárceles? No tienen el control, están vigilando el que no suceda nada. Desde ahí con teléfonos celulares se dan las órdenes para que se cometan muchos de los crímenes que están sucediendo a diario, y crímenes atroces como los que hemos visto, cadáveres decapitados a una persona que le volaron la cabeza con un explosivo, etc. Ese tipo de cosas es para crear terror, para decir aquí estamos, esta es nuestro territorio. Entonces hay que limpiar las cárceles, hay que sacar a esos líderes que están ahí y con un amparo de algún juez que impide moverles. Pero ¿habrá alguna manera de tirar abajo ese amparo y sacar
Y ahí sí, como eso es un pedazo de nuestro territorio en el cual hemos perdido control, hay que recuperar ese control, y eso es una disposición constitucional de que las Fuerzas Armadas son garantes de la integridad territorial. No podemos permitir ese tipo de actividades y de situaciones como las que estamos viviendo. Entonces habrá que a través de diálogos, a través de tratar de convencerles, y si no, habrá que emplear operaciones especiales militares para capturar a los cabecillas, redistribuirles en las diferentes cárceles y tomar ahora sí el estado de posesión de una cárcel y edificar cárceles verdaderamente seguras, desde donde no se pueden dar órdenes como las que se están dando actualmente. Es indudable que el Ecuador requiere de más equipos tecnológicos, especialmente para brindar la seguridad interna con las Fuerzas Armadas y también la seguridad pública con la Policía Nacional. Pero ¿cómo se consiguen esos equipos tecnológicos que sí tienen otros países? Tenemos que utilizar otro tipo de tecnología, como es, por ejemplo, tecnología para el patrullaje, para mejorar los patrullajes que se hace a lo largo de la frontera, con drones o con otros elementos que permiten detectar los cambios que ha habido en esa zona tan inhóspita que tenemos en la frontera con Colombia, selvas, montañas, ríos, etcétera. Entonces, es muy complicado hacerlo con personal a pie, hay que hacerlo con mucha tecnología. Lo mismo en el área marítima. A la Armada tienen que darle los medios necesarios e incrementar la capacidad de vigilancia satelital que tenemos, tanto al norte como al sur, porque por el sur también el contrabando de armas y el contrabando de droga también está a la orden del día. El Ecuador está en serio peligro, y ya lo han dicho otros, no lo digo yo, lo dijo el doctor Huerta, se estaba transformando en un narcoestado, y eso es muy peligroso porque no hay cómo dar marcha atrás, debemos actuar ya, y eso es con decisión y con valentía, porque si vamos a la guerra, como lo ha dicho el presidente y la ministra de Gobierno, si estamos en guerra, bueno, pues entonces la guerra se combate con todos los medios, y de lo que se trata es de lograr vencer la capacidad de lucha del enemigo, y eso es lo que debemos hacer. Agradecemos al almirante Fernando Donoso. Debemos hacer un corte comercial. Al retornar tendremos a nuestro segundo invitado, el economista Galo Cabanilla de Piensa Ecuador. Inicio de espacio publicitario. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nasur en La Alborada, Cayetano Tarruel en Los Esteros, Calle Argentina en el suburbio, Raúl Clemente Huerta en el Guasmo, en la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón.
Nuestro segundo invitado es el economista Galo Cabanilla. Él es líder de Piensa Ecuador, un movimiento tanque de pensamiento. Por su especialidad, quiero empezar este diálogo preguntándole la importancia que tiene una ley de inversiones para el Ecuador, ley que ha sido enviada ya por el gobierno hacia la Asamblea. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Es fundamental tener una ley de inversiones en el Ecuador que esté actualizada, que sea moderna, y lo que hizo el presidente es correcto. El problema que tiene es el alcance de esa ley. La ley da beneficios en el caso de la zona franca, da beneficios para distintos ámbitos de la inversión, la asociatividad que debe haber entre el sector público y privado, y cubre muchas falencias que se venían dando desde hace algunos años por estas tendencias limitadas de los gobiernos anteriores. Sin embargo, tenemos que analizar que para que haya inversión en el Ecuador real, tiene que haber consumo, demanda agregada. Y ese consumo solamente lo hace la población, la mayoría de la población. Y esa población es la que ahorita está golpeada con la ley tributaria, es la que ahorita está golpeada con la inseguridad, es la que ahorita está golpeada con los altos precios de la gasolina, etc. Hay que crear un círculo virtuoso. Primero, hay que tener un ambiente de seguridad jurídica, lo propio, recuperar la seguridad de los ciudadanos. Con esto, lograr a través de leyes importantes, por ejemplo, la inversión. Y a través de la inversión viene el trabajo, la producción y el desarrollo económico. Ese debería ser el formato. ¿Por qué no se trabaja de esa manera? Lo que considero es que el enfoque es limitado. Creo que el gobierno debe ampliar su perspectiva y darse cuenta que necesita del consumo de las personas, que necesita cumplir con el bienestar de la gente para que la gente pueda dinamizar la economía. La gente necesita salud, la gente, como digo, necesita seguridad, la gente necesita educación. Todos estos pequeños rubros que se mueven alrededor de estos grandes pilares son elementos que van a generar un ambiente adecuado para la inversión extranjera en el Ecuador. Pero ojo, eso puede atraer inversión extranjera e incluso inversión nacional en montos mayores. Pero nosotros tenemos que dedicarnos también a la inversión interna, al señor que tiene la tienda y que al irle bien o generar utilidades la amplía y la convierte en un pequeño supermercado, o al señor que vendía en la calle, pero que ya pone su lugar. ¿A través de qué mecanismo? ¿De créditos del gobierno, créditos con bajo interés? Lo está haciendo actualmente con esos créditos a 30 años y al 1% de interés. Bueno, esos créditos no están enfocados a ningún sector, son muy abiertos. Por lo tanto, el impacto de esos créditos habría que analizarlo. Ese impacto podría ir solamente al consumo y no realmente a la inversión. Estamos hablando de $5.000, $2.000 o $4.000, algo así. Pero por otro lado, esos créditos también tienen un tiempo muy largo, ¿no? Y el pago de intereses que tiene que realizar el cliente pues es fuerte. Ahora, yo considero que esos créditos se deben utilizar de una manera más estratégica para impulsar sectores. Hay sectores como el comercio, el propio sector turístico, que tiene, por ejemplo, un beneficio para el feriado que estamos pasando en este momento, que es el de bajar algunos puntos el IVA, pero que en realidad es un beneficio mezquino, porque el sector turístico ha tenido un impacto enorme en la pérdida de empleo, pérdida de inversión, pérdida de infraestructura, etcétera, y ahora tiene que recuperarse. Entonces, ahí es cuando le digo yo, a sectores, darles el flujo económico de una manera planificada y estratégica para que comiencen a levantarse. Lo mismo es el sector de la construcción, lo mismo es el sector de la educación, bueno, todos los sectores, ¿no?, que son parte de la economía del país. En los países del primer mundo hubo una erogación. Europa, por ejemplo, 670.000 millones de euros para los países. Una parte como préstamos.
otros como préstamos no reembolsables. Estados Unidos hizo lo propio con las personas, con las empresas, con los diferentes sectores. Ahí uno podría decir, bueno, con esos recursos se va a dinamizar, pero en el Ecuador no ha habido esto y en otros países de Latinoamérica tampoco, por la misma realidad económica. Los países desarrollados hicieron todas esas acciones porque querían mantener el consumo. Por eso es que le daban los bonos, por eso es que le subsidiaban X y cosas. Porque si no mantienes el consumo, la economía definitivamente comienza a debilitarse. Es lo que necesitamos nosotros acá en el Ecuador. ¿Cómo se logra eso? Bajando las tasas de interés, por un lado, racionalizando la ley tributaria, por otro lado, porque la ley tributaria, el propio presidente de la República reconoció que iba con un exceso, esperando entrar en la negociación en la Asamblea. Lamentablemente, por culpa de la Asamblea, no hubo esa negociación, no hubo esa racionalización, y hoy tenemos una ley tributaria que exacerba realmente la situación económica de los ecuatorianos, la mala situación económica de los ecuatorianos. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para el último bloque del programa. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nasur en La Alborada, Cayetano Tarruel en Los Esteros, Calle Argentina en el suburbio, Raúl Clemente Huerta en el Guasmo, en la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Soy un profesional que necesita modernizar las prácticas productivas y organizacionales de mi empresa. UTEC presenta Maestría en Negocios Electrónicos, un programa diseñado para incorporar a los negocios las tecnologías de información y comunicación, ejecutando estrategias de transformación digital en las empresas, con una metodología de enseñanza interactiva que permite llevar tus habilidades al máximo nivel. Elige avanzar, estudia Maestría en Negocios Electrónicos en UTEC para poder lograrlo. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Los ecuatorianos requieren trabajo, requieren a través del esfuerzo obtener recursos precisamente para lograr consumo, como lo afirma el economista Galo Cabanilla. Pero estas dificultades que vienen desde la Asamblea, hay un conflicto de carácter político, no abona. ¿De qué manera puede contribuir a que se normalice lo que todos queremos y que este año sea, por ejemplo, el año de la reconstrucción de la economía? La pobreza de las acciones de la Asamblea tienen un golpe mediático en las actividades y en toda la sociedad, lamentablemente. Yo creo que ahí tenemos que llamarle la atención a la Asamblea Nacional. No es el momento de desestabilizar, uno no puede no coincidir, no estar de acuerdo con algo, pero se trata de discutir y de encontrar soluciones. Y en las manos de la Asamblea están muchas de esas soluciones. Uno de los grandes problemas que tenemos, que hablábamos ahorita, es el de la inseguridad. Hay que hacer cambios en las leyes importantes para que el país realmente pueda salir adelante, pueda trabajar en un ambiente de paz y tranquilidad. Hoy en día la gente no puede estar tranquila ni en su casa. En todos lados hay peligro. ¿Cómo se va a incentivar el turismo
si la gente no puede salir ni de su casa porque sabe que regresa y ya no va a encontrar nada? Entonces, estamos en una situación en la que los poderes públicos deben ser responsables por cada una de sus acciones y discutir realmente los temas que le interesan al Ecuador, que son seguridad, salud, trabajo, el seguro social, el IES. El gran problema que tenemos nosotros en el IES en este momento, en donde el Estado tiene que pagar la deuda. Y el presidente anunció en su última entrevista que iba a poner una comisión, a analizar el IES y todo lo demás. ¿Para qué la va a poner? ¿Qué nos va a decir? ¿Que está quebrado? Y eso ya lo sabemos. Pero son temas que deberían... Espero que diga que tiene que pagar pues la deuda también, pues. Porque eso es realmente lo que le pasa al IES. Le hace falta que le paguen la deuda y la deuda es del Estado. ¿Quién obliga a que se traten los temas fundamentales en la Asamblea? Yo creo que debe haber una presión social y una participación ciudadana más clara sobre estos aspectos. Más allá de que no es desconocido por nadie en este país los problemas que tenemos, está también la presión de parte del propio presidente de la República, dando iniciativas de ley o de la Corte o del otro poder del Estado también que tiene mucho que ver en esto, que es la justicia, y entre ellos insistir en todas aquellas leyes que se deben tratar, y los ciudadanos tenemos la obligación también de aportar desde la academia, desde los gremios, desde los colectivos, con estas iniciativas que van a cambiar, que pueden cambiar el país, pero se necesita exigir a la Asamblea Nacional esa receptividad y que tengan una agenda que vaya de acuerdo a los temas que impactan mayormente a la sociedad ecuatoriana. Esa es la exigencia y ese es el llamado de atención que le hacemos a la Asamblea Nacional. Hemos insistido en la recuperación de la economía. No podemos seguir perdiendo el tiempo. El Ecuador tiene grandes potencialidades. Se ha demostrado cómo, pese a la pandemia, han crecido las exportaciones de los productos tradicionales y por ahí de alguno no tradicional, lo que hace ver que el Ecuador puede trabajar, puede producir y puede exportar. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Mira, el sector privado lo que quiere es que lo dejen trabajar. El sector privado lo que quiere es que le den seguridad. El sector privado lo que quiere es que le den apertura a los mercados, facilidades de financiamiento. La receta es conocida. Lo que pasa es que existen ciertos sectores que quieren mantener el status quo tal y cual como está. Y uno de ellos, lamentablemente, es el sector financiero, que no entiende que si no baja la tasa de interés, no va a impulsar el consumo ni la economía. Otro de ellos es el sector político, que no entiende que debe trabajar como Estado en contra de lo que es el crimen organizado. Esta no es la lucha de un funcionario, esta es la lucha de todo el aparato estatal contra el crimen organizado para volverle a dar seguridad y paz a este país, que es lo que nosotros necesitamos para trabajar también. En el caso del IES, el Estado tiene que pagar la deuda. Así como se endeuda para otras cosas, tiene que endeudarse ahora para pagarle la deuda al IES y debe mejorar los servicios de salud, debe reconfigurar los servicios, todos los servicios que da de salud, de jubilación, darles el financiamiento adecuado, llegar a acuerdos con los diferentes sectores, porque también en el IES, precisamente por la politiquería, se hicieron una serie de cambios sin el financiamiento adecuado y eso también lleva a la quiebra al IES. Entonces, son temas y podemos seguir tratando diferentes temas y podemos inclusive seguir ahondando en los problemas de cada sector, del sector de la construcción, del sector del comercio, del sector del turismo, etcétera. Y esos son los temas que se tienen que tratar porque son los que afectan finalmente a la gente. Hay que converger en lo fundamental, en lo sustancial, en lo necesario. Debemos eliminar estas aristas que nada bueno traen, que tienen que ver con el ámbito de la política. Es lo que requerimos los ecuatorianos. Es un año crucial. Este debe ser el de la recuperación de la economía y pensar hacia el futuro en crecimiento para ir eliminando la pobreza. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo América. Recuerden, amigos, que ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
Una cita en el espacio Fernando Aguayo, América.